Bienvenidos un día más a El Multiverso del Videojuego, el podcast donde exploramos los infinitos mundos que nos ofrece esta maravillosa industria. Soy Pablo Fernández, desarrollador independiente, técnico en animaciones 3D y programador de entornos interactivos. Estoy emocionado de ser vuestro guía en este viaje a través del desarrollo y la diversión. Prepara tus mandos y afila tus habilidades. Comienza la aventura. Episodio 1. Introducción al desarrollo de videojuegos. Una pequeña introducción. En este primer episodio exploraremos los conceptos básicos y las herramientas fundamentales en el mundo del desarrollo de videojuegos. Lo primero, en mi opinión, y antes de entrar en harina, sería que puestos a crear algo me respondierais lo siguiente. ¿Alguna vez has tenido una buena idea? ¿Una buena idea para un videojuego? Seguro que sí, pero sabes, como tú, prácticamente la totalidad de jugadores de videojuegos han tenido buenas ideas. Y es que la idea no es tan importante como solemos pensar. Lo realmente importante y lo que marca la diferencia es cómo la ejecutas y cómo desarrollas esa idea. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría contar una buena historia? Una historia como Monkey Island, con su genial sentido del humor, o algo que te haga pensar como The Last of Us o BioShock, o también, ¿a quién no le gusta pensar unas reglas de juego que sirvan para entretener en compañía o en solitario? Lo llamo reglas, pero lo podemos llamar mecánicas. En videojuegos, una mecánica es algo que el jugador puede hacer. Las mecánicas es lo que diferencian un género de otro. Lo mismo podemos estar hablando de un juego de disparos o shooter en primera persona, donde nos encontramos mecánicas como disparar, apuntar, lanzar granadas, recargar, correr, esquivar, esconderse, que es muy diferente, por ejemplo, de un juego del género de plataformas, en el que normalmente hay que saltar de plataforma en plataforma y esa es su mecánica clave. También recoger ítems, power-ups, hay un montón de cosas que puedes hacer en un videojuego y cada cosa que te permite el videojuego hacer, cada regla concreta, podríamos llamarlo mecánica. Respecto a esto, diré que muchas mecánicas, casi todas, se repiten en el mundo de los videojuegos, ya sea en un género o en otro. Es muy complicado inventar una mecánica diferente, una mecánica nueva, original, algo que nunca se haya hecho. Y es que realmente casi todo está hecho. Entonces yo me preguntaría si es tan importante innovar en los videojuegos. ¿Es importante hacer mecánicas distintas, innovar en las mecánicas? En la historia es más fácil innovar, siempre las historias tienen sabor diferente y siempre es agradable encontrarse nuevos caminos y nuevos recursos, cosas innovadoras, mecánicas nuevas, por difícil que sea. Pero también sabemos que hay fórmulas que funcionan y no hay por qué descartarlas. Ahora bien, tener algo nuevo, algo fresco, algo que no se haya hecho. Siempre surgen ideas que hacen que evolucione este mercado hacia horizontes desconocidos. Y ahí es donde puedes estar tú. Conceptos básicos. Antes de sumergirnos en las herramientas y los procesos de desarrollo, es importante entender qué implica exactamente crear un producto de este tipo. Porque sí, es un producto. Y sí, puede ser artístico y original e innovador. Pero no olvides que los grandes juegos valen fortunas. Son equipos enormes de desarrollo, con presupuestos millonarios, con un fin principal: vender su juego para obtener un beneficio económico. Y aquí lo mismo me da igual hablar de Bethesda que de Rockstars, que de un pequeño programador independiente en el despacho de su casa. Hay que entender, antes de abordar un proyecto, que pasarás por varias fases. La preproducción, el prototipado, la fase beta, alfa, la fase de lanzamiento, la producción, fase de post-lanzamiento. Aquí es donde deberás acompañar a tu programa, a tu software. Al final, cuando ya parece que el trabajo está hecho, siempre tendrás que corregir errores o invertir en marketing para darlo más a conocer. Piensa que desarrollar un videojuego te consumirá recursos, muchos recursos. Un videojuego es una cosa que vale mucho dinero hacer. Puede ser en forma de tiempo, de tu tiempo, o de dinero,
o de tiempo de tus colaboradores, porque siempre será interesante abordar el proyecto en equipo. Un equipo de confianza con el que compartir los riesgos y las responsabilidades cuando sea posible. En primer lugar, porque es muy difícil hacer todas las fases tú solo. Dedicarte al arte, a la música, a la programación, al marketing, al diseño. Es complicadísimo tocar todos los palos del desarrollo de videojuegos. Por eso, ármate de un buen equipo. Un equipo alrededor te va a ayudar a compartir cargas, responsabilidades, riesgos, tareas, y el producto final se verá recompensado con mayor calidad y un tiempo de desarrollo menor. Vamos a ir entrando en harina hablando de los elementos clave en un desarrollo. Por supuesto, la programación. Tendrás que conocer un lenguaje de programación. Pero no vamos a empezar por ahí. Empezaremos por el diseño. Diseño de niveles, jugabilidad, los diseños de los puzzles, la narrativa, la curva de dificultad. Todo eso es el punto de partida de cualquier proyecto. Partiremos siempre de una idea. Esa idea habrá que desarrollarla. Habrá que hacer un desarrollo de la idea de tu juego. Ya hemos visto que ideas hay muchas y que lo realmente importante es cómo las desarrollas. Porque para ser un buen diseñador hay que saber darle forma a las ideas y documentarlas. Aunque no lo creas, es la tarea más compleja, o prácticamente de las más complejas que puede haber en el desarrollo de videojuegos. Hay que hacerlo evolucionar desde la inspiración inicial a las especificaciones y el desarrollo de la parte técnica, artística, etcétera, etcétera. Un buen diseñador tiene que conocer algo de programación, algo de arte, algo de sonido, de narrativa. Tiene que entender cómo se desarrolla un proyecto, cuáles son sus fases, cómo se hace una producción y una preproducción del producto. Es importante que todo esto esté muy bien definido en la primera documentación del juego. La documentación inicial, llamada GDD normalmente, por sus siglas en inglés, Game Design Document, es también lo que muchos llaman la Biblia de un videojuego. Cuando vas a desarrollar un producto de este tipo, necesitas tener una base bien definida, bien diseñada desde el principio, con la que todo el equipo pueda trabajar. Es normalmente el diseñador el que tiene la visión global del juego final, pero en las grandes producciones no hay un solo diseñador. Normalmente los grandes equipos de producción tienen varios. Diseñadores de niveles, de puzzles, escritores y guionistas. Hay muchísimas facetas dentro del diseño de juegos y hay que tener mucha experiencia para poder dedicarse a esto. Siempre es mejor haber hecho varios juegos para poder entender cómo diseñar uno, pero yo diría que es complicado empezar siendo diseñador. Empezar por la rama del diseño no suele ser una buena idea, aunque es a lo que todo el mundo aspira y lo que a todo el mundo le gusta, desarrollar tus propias ideas. Recuerda que tendrás que definir todo al milímetro. La primera documentación que hagas de tu juego deberá tener todos los detalles de cómo va a ser. Cosas en cuenta como la curva de dificultad, las mecánicas que se van a usar, las dinámicas que se pueden generar. Una dinámica es al final cosas que dependen de las mecánicas, cosas que ocurren en el juego gracias a las mecánicas que implementas. Por todo esto, he dicho antes que no es una labor fácil. Es una labor muy compleja ser diseñador de videojuegos. Y para mí, en el diseño, lo fundamental y lo que deberás tener presente siempre es qué experiencia de juego quieres brindarle al jugador. ¿Qué hará de tu juego atractivo? ¿Qué hará de tu juego único? ¿Qué hará de tu juego algo por lo que la gente vaya a gastar dinero? ¿Quiere decir esto que es imposible diseñar un videojuego sin experiencia? Tampoco quiero decir eso. No os quiero asustar. Todos podemos diseñar un juego de éxito, con imaginación, con tenacidad, con ganas y con algo de formación. Puedes hacer un buen juego. Y vamos a dejar de lado ya un poco este tema del diseñador y del diseño para hablar del famoso código, el código de programación. Algo que siempre suele asustar a los principiantes, pero no te preocupes, tampoco es para tanto. Lo primero que tendrás que hacer es elegir un motor sobre el que vayas a trabajar, un motor gráfico, de físicas. Puede ser Unity, puede ser un Real Engine, puede ser Godot o muchos otros que hay en el mercado. Y cada uno tiene sus peculiaridades, cada uno sus cosas buenas y sus cosas malas. Cada uno tiene su propio lenguaje de programación en el que tendrás que desarrollar toda la lógica que hay detrás de tu juego. Por ejemplo, en Unity se trabaja con el lenguaje C#.
en Unreal con C++ o con Blueprint, que es una programación visual en la que enlazas nodos. En Unity también puedes desarrollar con nodos. Han sacado hace no mucho un sistema de visual scripting. Y en Godot tiene su propio lenguaje, aunque recientemente han sacado soporte para C#. Todo esto de la programación puede abrumar bastante al principio, pero tranquilo, no es tan complicado como puede parecer. Aunque sí es bastante difícil llegar a dominarlo bien de verdad. Hay muchísimos tutoriales y recursos y cursos en los que puedes apoyarte. Mucho material en internet, comunidades que pueden ayudar. Siempre orientado al lenguaje que usarás en el motor que hayas elegido. Normalmente, Unity es el motor preferido por la gente que está empezando. Es más sencillo y tiene un lenguaje fácil de asimilar. Su interfaz es cómoda e intuitiva. Está bien pensada. Está bastante bien acabado en cuanto a rendimiento y tiene posibilidades de exportar proyectos a muchas plataformas, incluidas móviles, WebGL, VR, consolas, prácticamente a cualquier sistema. Además, con bastante buena optimización. Esto no quiere decir que los demás motores no sean buenos. De hecho, Unreal Engine tiene el dominio absoluto sobre los gráficos de calidad extrema, de altísima calidad. Godot tiene otras ventajas también. Por ejemplo, va muy bien con plataformas móviles o con juegos 2D. Y es un motor ligero de código abierto que te puede evitar sorpresas, como la que dio Unity hace no mucho. Que para los que no estáis enterados por no estar dentro del sector, Unity pretendía cobrar unos precios bastante altos por cada instalación que se hiciera del juego. Esto literalmente machacaba a los juegos que se basaban en grandes cantidades de descargas, siendo gratuita su instalación, que había muchos desarrolladores que iban a salir perdiendo. Acababan con un modelo de negocio directamente, el modelo de negocio freemium, donde los ingresos del juego se consiguen a través de publicidad o de microtransacciones. Afortunadamente y gracias a la presión de la comunidad de desarrolladores de Unity tuvieron que dar marcha atrás a esta política que estaban intentando implementar y el giro que dieron fue bastante radical. De hecho, actualmente la situación es incluso mejor que antes de anunciar aquella desastrosa política. Pero bueno, vamos a dejar esta polémica aparte y vamos a centrarnos ahora en la parte artística de un videojuego, que es fundamental. Vamos a hablar de arte. Ya tengas en tu mente un juego 2D o 3D o incluso intermedio 2,5 en los que se mezclan elementos 3D con 2D. Nunca deberás descuidar la parte artística. Tienes que tener un estilo marcado, coherente, algo que llame la atención del usuario, algo que haga que tu juego se venda. Pocos juegos con arte mal hecho creo que tienen un hueco en el mercado. Y cuando hablamos del arte no estamos hablando solamente de los fondos o de los personajes. También hablamos de las interfaces, de los menús, barras de carga, incluso podríamos decir que incluiríamos el tráiler o la carátula del juego. Incluiría también los efectos de partículas. Por ejemplo, cuando una explosión ocurre dentro de un juego o un mago lanza un hechizo. Toda esa parte artística tiene que ser impecable, o por lo menos lo más impecable que puedas. Y volvamos un poco a la parte del diseño, porque ya desde el principio se parte de unos concept arts, unos diseños o dibujos conceptuales de cómo se quiere el estilo visual del juego. Ya después se elabora el arte definitivo, todas las animaciones, todos los personajes, todos los fondos, los escenarios, los efectos de partículas, y también como en el cine, se incluyen efectos de postprocesado a menudo, filtros de cámara, de corrección de color, muchas cosas. Repito e insisto que es absolutamente básico para tener un producto final de calidad. Si hablamos de arte, no solo está el arte visual, también está el arte musical, sonoro, narrativo. El sonido y la música no hay que dejarlo nunca de lado. Es fundamental tener una buena música y un sonido decente para que la experiencia de juego sea buena. Es una cosa que puede marcar la diferencia aunque no lo creas. Y hay muchos recursos gratuitos, muchas músicas de stock, efectos de sonido, pero no hay nada como un diseño musical específico en el que puedas darle el carácter que quieres a tu juego, a ese acompañamiento que va a estar durante la partida, a ese trasfondo musical
que no tiene que ser algo estático. Las tendencias ahora mismo son músicas dinámicas que evolucionan con el jugador, que evolucionan con la partida. Hablemos de un buen guión. Unos buenos diálogos en el juego es también una cosa importante a tener en cuenta. Es muy importante que los textos estén bien escritos y que transmitan lo que tú quieres contar en la historia. No es algo que hay que dejar de lado tampoco, porque si estás contando una historia, como una aventura gráfica por ejemplo, tiene que transmitir un carácter, una estética y por supuesto ser lingüísticamente correcto. Vamos a terminar ya con esta sección en la que te diría que es muy importante que busques referencias. Referencias de todo, artísticas, de código, de diseño, de música. Es importante fijarse en otros juegos para poder hacer el tuyo propio. Desde las primeras experiencias interactivas como fue el Pong, el primer videojuego que eran simplemente 2 palas que se lanzaban una pelota, a juegos inolvidables como Red Dead Redemption y otros muchos ejemplos que podríamos poner. Busca referencias del estilo artístico que te guste, pixel art, cartoon, realista o el que más te guste. No te olvides que después de buscar estas referencias podrás darle al estilo artístico visual ese toque especial que tú crees que puedes aportar en tu videojuego. Herramientas y software. Un vistazo rápido. Ahora que ya tenemos una comprensión muy básica del desarrollo de un videojuego, podemos explorar algunas de las herramientas y software más utilizados en la industria. Sin entrar en grandes detalles, mencionaré las más importantes o las más usadas. Y no os preocupéis, porque aunque no vayamos a entrar en detalles, tendré tiempo en este canal de profundizar mucho más en ellas. Vamos por ejemplo a ver los motores de videojuegos como Unity, Unreal, Godot. Ya hemos dicho que en estos motores hay que programar con determinados lenguajes que están integrados en el motor a través de algún editor de código como puede ser Visual Studio o el Rider. Con esto es con lo que darás un comportamiento a tus personajes, a tus enemigos, a tu juego. No te olvides que estos motores incluyen muchas herramientas internas para poder crear un videojuego. No es solo un motor gráfico y ya está. Incluye herramientas para animación, para sonido, un montón de paquetes que son necesarios en el desarrollo. Estos motores también te facilitan mucho el hecho de dar comportamientos físicos a los elementos del juego. No solo gestionan los gráficos, el sonido y el código que quieras introducir, también gestionan todos los cálculos de físicas 2D, físicas 3D, según el juego que estés desarrollando. Y recuerda manejarlas con cuidado y no abusar de ellas, porque las físicas pueden dar problemas de bugs inesperados, como por ejemplo, no sé si habéis visto algunos bugs del FIFA en los que los futbolistas al recibir un golpe salen volando o se les tuerce el cuello. Todo esto es una cosa muy delicada que hay que saber manejar bien. Fíjate que ni los grandes estudios, que estamos hablando de proyectos como el FIFA, lo han gestionado adecuadamente. Pero repito nuevamente, como he dicho varias veces, no hay que tenerle miedo tampoco. Por supuesto tenemos que hablar de herramientas de arte. Hay muchos programas muy importantes de referencia. Pueden ser, por ejemplo, Photoshop, Illustrator de Adobe, en el diseño de dibujos, de gráficos, o programas 3D como Maya, Autodesk, 3D Max. Son algunos de los ejemplos más usados y más utilizados en el sector. En software de audio también tenemos Audacity, Ableton Live, Audition de Adobe también. En cuanto al arte 2D, por ejemplo, hemos citado 2 ejemplos de Adobe. Tenemos otros ejemplos gratuitos que pueden ser GIMP o Inkscape, ejemplos que pueden sustituir bien a los otros 2 programas. Blender podría sustituir perfectamente a los programas de Autodesk en el diseño de elementos 3D. No hace falta pagar las licencias prohibitivas de estos software. También para texturizar hay programas específicos, por ejemplo Substance Painter, que aunque es de pago hay licencias perpetuas. Hay muchas aplicaciones y software disponible y en el que iremos entrando en detalle poco a poco a lo largo de la vida del canal. Te animo a que investigues por tu cuenta también si te interesa el tema. Mi experiencia como desarrollador de videojuegos. Me gustaría en esta sección hablaros un poco de mi experiencia en el desarrollo de videojuegos, los desafíos que he enfrentado y algunos consejos que podría tener y que os puedan servir. Yo comencé pensando que podía hacer un juego sin más. Tenía experiencia en programación y se me daba bien dibujar.
hice un curso de modelado 3D generalista y empecé a comprar algunos assets en las tiendas de Assets Store, de Unreal, de Unity, para desarrollar mis ideas de la forma mejor posible, aunque, claro, no tenía experiencia. Pronto empecé a ver la realidad, empecé a comprender lo extremadamente difícil que era. Hacer un juego bien hecho no es fácil. Intenté sacar adelante una primera idea que tenía hacía tiempo, que había llevado a cabo como hobby y a la que muchos amigos les había gustado. Se habían reído y les había parecido interesante como para desarrollar a nivel profesional y a nivel comercial. Pero cuando empecé con ello encontré un montón de dificultades. El primer prototipo no era tan divertido como yo creía. Había muchos fallos de diseño, por la falta de experiencia, y enseguida empecé a ver que también en programación había cosas con las que no tenía suficiente destreza. Entonces tomé una decisión, y era formarme un poco más. Me matriculé en un ciclo de grado superior de animaciones 3D, programación de entornos interactivos y gamificación, y a partir de ahí fui cogiendo experiencia no solamente gracias a las clases, con buenos profesores, sino también, y muy importante, a mi trabajo personal de investigación y de práctica. Poco a poco, y de eso hace ya unos cuantos años, fui arrancando mi carrera como freelance. Empecé a hacer proyectos para clientes, proyectos para terceros, desde aplicaciones de formación en realidad virtual a aplicaciones de realidad aumentada para móviles, para ordenador, videojuegos. He tenido suerte en este sentido de contar con clientes que han confiado en mí y creo que yo les he respondido bien. Las valoraciones siempre han sido muy positivas hacia mi trabajo. Todos estos años de desarrollo me han puesto en el camino de poder empezar un proyecto comercial en el que ahora estoy inmerso. Se trata de una aventura gráfica, un videojuego, aventura gráfica 2D, pero con elementos 3D también. Es un proyecto bonito que estoy desarrollando con un equipo de gente cercana, con un estilo visual bastante peculiar y una música a medida. Las mecánicas de estilo aventura gráfica clásica, como el Monkey Island o el Day of the Tentacle, aunque modernizado, por supuesto, se llamará Las 8 Esmeraldas, y espero que poco a poco os pueda ir informando sobre el progreso de este juego en este canal. Y espero también que, como yo, cojáis pronto cariño a nuestro personaje principal llamado Laro, que es el protagonista de esta alocada aventura. Y si hablamos sobre mi proceso creativo detrás de mis juegos o detrás de los juegos de mis clientes, pues puedo decir que lo primero es que paso muchas horas frente a la tablet perfilando y definiendo el diseño para elaborar una buena base sobre la cual empezar a prototipar. En cuanto a las herramientas que utilizo en el trabajo diario, son casi todas las que he mencionado antes, pero añadiría algunas específicas como OneNote de Microsoft o Milanote, o herramientas de IA también, tan de moda en este momento y que van a marcar una gran diferencia en el futuro cercano, ya que ser freelance o indie implica a menudo ser multifuncional. A veces hay que saber hacer un poco de todo. Consejos para principiantes. Antes de concluir con el programa de hoy, compartiría algunos consejos con aquellos que están interesados en comenzar a desarrollar sus propios videojuegos. Lo primero que tengo que decir es que no es un camino fácil, pero sí es muy gratificante. Una recomendación básica es que uséis todos los recursos que estén a vuestro alcance, en línea, como tutoriales de YouTube organizados, no cosas sueltas, que también, pero coger un curso, hacedlo desde el principio, seguid las pautas de los profesores, tutoriales o cursos de Udemy, también de Doméstica, de Unity Learn, merece la pena. Y si vais más en serio, siempre podéis matricularos en alguna formación específica. Podéis buscar inspiración a través de historias de desarrolladores de éxito que comenzaron de cero. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ver los vídeos de Alba Mayo, que logró un gran éxito con uno de sus primeros juegos gracias a que un youtuber o influencer de Corea jugó a su juego. Entonces se levantó una mañana y su juego se había hecho viral. Exprime sus vídeos, que son muy interesantes. En ellos organiza jams, habla de aspectos económicos, del hecho de ser desarrollador indie, de cómo ser más productivo. También da tips de desarrollo. Un desarrollador exitoso y con muy buen criterio. Otros que podría mencionar podría ser Use Community o Ginsu o The Valen, pero si también os interesa ver contenido en inglés, hay una comunidad muy activa en el desarrollo de videojuegos
que generan contenido en YouTube y otras plataformas. Otro consejo que podría darte es que juegues muchos juegos, analices esos juegos, no desde la visión del jugador, sino desde la visión del diseñador, y que te descargues cuanto antes herramientas de las que hemos hablado y te pongas a cacharrear. Conclusión. Terminamos ya con el episodio de hoy. Como habrás podido ver, hay mucho que aprender y que valorar antes de emprender este camino, lo cual lo hace mucho más interesante, si me lo permites. Espero haber arrojado algo de luz sobre este mundo del game dev. No olvides que seguimos hablando en el canal de interesantes temas que competen a esta industria, así que no te pierdas los próximos episodios. Es todo por hoy. Esperamos que el primer episodio de nuestro canal haya sido útil para todos los que estáis interesados en adentraros en el emocionante mundo del desarrollo de videojuegos. Un saludo. Próximo episodio, algo de historia.